Drishyam, conocida en español como Visual, es una película de Bollywood de India, cuyos protagonistas principales son Ajay Devgan como Vijay y Tabu Fatima Hashmi como la inspectora Mira. Comencemos. La cinta empieza mostrando un autobús llegando a la ciudad de Pondoli. Se trata de un policía que ha sido trasladado a ese lugar. En la comisaría, al llegar a presentarse para dar su asignación, ve a un hombre, el cual reconoce, llamado Vijay, diciendo que él es un buen hombre, un hombre honesto, a lo que otro inspector le responde que no hay que fiarse de las apariencias. Luego nos transportan a un tiempo atrás, en el lugar de trabajo de Vijay. Él es un aficionado a las películas policíacas, de investigación, de acción y es dueño de un local de renta de películas. Allí tiene un ayudante. Su afición le ha dejado mucho aprendizaje en el ámbito legal y los recursos policiales a la hora de defenderse. Así da consejos a las personas que tienen algún tipo de problema ante la ley, para que puedan defenderse apropiadamente. Al tiempo nos muestran a un inspector llamado Gaitonde, que al parecer no es de mucho agrado de los lugareños, ya que él abusa de su posición y extorsiona a las personas cuando se presenta la oportunidad. Más adelante nos muestran a la familia de Vijay, su esposa, Anu, su hija menor, y Anju, una adolescente de 15 años. En su comida en familia, la esposa pide que vayan de paseo a Panaji, a lo cual accede Vijay. Una vez en Panaji, comen, hacen compras y pasan buen tiempo. Allí Anju aprovecha para pedir permiso a sus padres sobre ir a un campamento de la escuela, a lo que su madre no quería, pero finalmente aceptan. Luego vemos a Anju en la salida con sus compañeros de diferentes colegios. Allí había un chico llamado Samer grabando todo y especialmente a las chicas con su teléfono celular, y este se fijó en Anju. Vemos también que Vijay tiene problemas con el inspector Gaitonde, porque él cobra dinero al contratista que está haciendo arreglos en la comisaría y en la municipalidad. En un día festivo, la esposa de Vijay envía a su hija Anju a comprar víveres al mercado, y de regreso a casa se encuentra con el joven acosador Samir, quien la intercepta y le dice que él tiene un video suyo indebido, que le tomó mientras estaba en la ducha en el campamento, por lo que le pide que a cambio de borrarlo tiene que pasar una noche con él. Así que la cita a las 11 p.m. detrás de la casa de Vijay. Anju le cuenta esto a su madre, y en la noche las dos lo encaran y le ruegan que borre el video, pero él no accede, y por el contrario le pide lo mismo a la madre de Anju, que tiene que hacer lo que él le pida. En un intento desesperado por quitarle el celular, Anju lo golpea y rompe el celular, pero su golpe también le dio en la cabeza, esto causándole la muerte. Ellas lo entierran en un foso que Vijay tenía preparado en el antejardín para el compost. En la mañana del día siguiente vemos a Vijay llegando a su casa y ve el lodo en toda la casa y a su esposa y sus dos hijas llorando. Ellas le cuentan todo lo sucedido el día anterior. Vijay decide no arruinar la vida de su hija y no informa nada de lo sucedido a la policía, por lo que empieza una maratón para borrar evidencias y para armar una coartada para cuando la investigación los apunte a ellos. Primero limpian bien el lugar de los hechos, luego van a deshacerse del auto del chico, el cual estaba parqueado cerca de su casa. Pero en esto el policía Gaitonde y dos de sus vecinos lo ven. Vijay finalmente saca el auto y lo arroja en un acantilado lejos. De camino, compra una SIM para el celular y lo enciende para que tengan rastro de una ubicación, y lo deja abandonado en un camión para que éste transite por varias ciudades y así despistar. Más tarde se enteran que Samir era hijo de la inspectora general de Goa, Mira, una ruda e insensible jefe de policía de mucha influencia. Vijay advirtió a su familia que debían cambiar de mentalidad y actuar y pensar como si nada hubiera sucedido. Así no levantarían sospechas,
y planeó un viaje de 2 días, pero con fecha de los días de los hechos, haciendo creer a todos que iban a una conferencia. El padre de Samir le dice a su esposa, la inspectora Mira, que él no se ha reportado hacía 2 días, que por favor le insistiera para que respondiera. Ella esperó un día más y luego habló a la agencia de telefonía y pidió el rastreo de la SIM, y allá le informaron esos datos. Días más tarde, unos jóvenes que nadaban en el acantilado encontraron el auto de Samir e informaron a la policía, y allí se presentó la inspectora Mira para verificar. Continuando con la investigación, se dieron cuenta que el crimen ocurrió en la ciudad Pondolen y que la SIM card de Sam había estado en 2 celulares distintos. Adicionalmente, se descubrió que se había retirado dinero de su tarjeta de crédito. Con estos datos se difundió la información a los inspectores de la ciudad de Pondolen y allí mostraron las imágenes del chico y del auto. Y Gaitonde reconoció el auto, pues eran el que habían visto días atrás a Vijay. Mientras las investigaciones van llevando a sospechar de la familia de Vijay y teniendo la conexión del vehículo amarillo y la excursión de los colegios en la escuela donde coincidieron Anju y Sam, Vijay entrena las mentes de su familia para recrear una historia totalmente diferente a la del día de los hechos, dejándoles saber que pase lo que pase, no cambien esa versión. La policía decide ir de sorpresa al colegio de Anju a interrogarla, y ella se esfuerza por actuar normal y contar la versión que les dijo su padre. La policía luego se dirige a la casa de Vijay a interrogar a los demás, y Vijay llega allí. Explican todo y dicen la versión del viaje a Panji. La policía cree, pero Gaitonde se rehúsa, ya que él vio a Vijay en el auto amarillo. Más tarde, los inspectores de Pondolen informan de todas las pruebas y sobre Vijay a la inspectora Mira, y ella les ordena que lleven a la familia completa a su despacho al día siguiente. Allí los interrogan por un buen tiempo para comprobar si dicen la verdad. Al ver que sus declaraciones son firmes y no cambian, pero con la duda de esa verdad, la inspectora decide llamar a declarar a todas las personas que estuvieron con ellos según la historia de la declaración, y es así como al día siguiente declaran el señor del hotel, el conductor del bus, su ayudante del negocio, el señor de la tienda, entre otros, todos coincidiendo casi con lo que expresaban, confirmando que Vijay y su familia estuvieron el día 2 de octubre en el sermón de Panji. El padre del joven desaparecido le dice a su esposa Mira, la inspectora, que él cree en la inocencia de la familia y que deberían buscar por otro lado, pero la inspectora cree firmemente en lo que Gaitonde les dijo. Piensan que ellos tienen algo que ver con la desaparición de su hijo. Investigando más a fondo en la vida de Vijay, la inspectora Mira ve que él es fanático de las películas, por lo que nota que es de ahí donde ha sacado tanta astucia para desenvolverse en el caso. Al día siguiente, manda a llamar a otro conductor, quien los transportó el día 3 de octubre, es decir, el día que regresaban a casa después del sermón, y mandó a revisar las cámaras de seguridad de un cajero donde se supone él retiró ese día para pagar sus pasajes. Esto para confirmar día, hora y que fuese un dato real. Pero en este interrogatorio pasa algo especial, y es que la inspectora Mira descubre que los recuerdos del conductor han sido implantados por Vijay hace solo pocos días, ya que este dijo que no recordaba exactamente lo del día 2 y 3, sino que fue algo que le recordó Vijay hace una semana cuando de nuevo tomaban su servicio de transporte, por lo que manda a llamar a todos los testigos nuevamente para confirmar si lo ha hecho con todos, y lo comprueba. Todos han sido recuerdos implantados hace pocos días por Vijay a los testigos. Luego el sacerdote del sermón informa que en la lista del registro no aparece el nombre de Vijay, por lo que la inspectora ya está segura de que él no estuvo en el sermón el día 2 de octubre como asegura. Pero más tarde llegan las imágenes de la cámara de seguridad del cajero del día 3 y efectivamente allí aparecía Vijay. Pero la inspectora se da cuenta de que eso hacía parte de su plan para confirmar su coartada. Con esto la astuta inspectora recrea todo lo que realmente sucedió los días que fueron a Panji y cómo lograron que todo pareciera como si fue los días 2 y 3 de octubre. Sin pruebas sólidas y sin más testigos que Gaitonde, la inspectora manda llamar a la familia nuevamente para ser interrogada en su casa, para que las pruebas de culpabilidad sean sus propias declaraciones y confesión.
Una vez la policía se lleva a la familia a casa de la inspectora, el cuñado de Vijay, siguiendo unas instrucciones, hace una llamada. Empieza el interrogatorio informal con la inspectora haciéndole preguntas y encarándolos sobre la verdad, pero al ver que no cooperan, esta le ordena a Gaitonde golpear a Vijay para que confiesen. Al tiempo, la gente del sector se agolpa a las afueras de la casa de la inspectora para ver qué sucede con el caso de la familia, pues ellos creen en la inocencia de la familia, ya que desde hace años que los conocen nunca han mostrado ningún tipo de mal comportamiento. Mira, al ver que no cooperan, también ordena golpear a la esposa de Vijay y a Anju, su hija mayor. En ese momento llega el mejor amigo de Samir, Alex, a declarar ante Mira. Ella le exige que le diga la conexión que hay entre Anju y su hijo, a lo que Alex se opuso en un inicio. Luego le cuenta que Sam, el día del campamento, grabó a Anju desnuda mientras se duchaba y que buscaba chantajearla con ese video. Mira y su esposo quedan desconcertados y con esto quiere saber la verdad, torturando a la familia. Finalmente sacar a Vijay, a su esposa y a su hija mayor Anju. Pero a Anu, la pequeña, la dejan para interrogarla por aparte y amenazan con golpearla y a asesinar a su familia si no dice la verdad. Finalmente la pequeña dice que el chico ha sido enterrado en un foso en el jardín de su casa y allí va la policía a constatar. Todos se reúnen en el lugar. Mientras escarban la tierra, la gente y los medios están pendientes de todo. Mira comienza a llorar por la pérdida de su hijo. Cuando llegan al fondo del foso, empieza a salir un olor nauseabundo, y ya todos pensando que sacarían al joven de ese hoyo. Pero lo que finalmente desentierran es un animal muerto. Vijay aprovecha y le dice a la multitud que los han torturado y que golpearon a su pequeña hija, por lo que la multitud se enfurece y empiezan a golpear a los policías. Mira, su esposo y los inspectores se van rápido del lugar. Con esto se desata un escándalo a nivel nacional, por lo que suspenden a la inspectora indefinidamente, pero ella finalmente renuncia. También trasladan a todos los inspectores de Pondole y abren investigación contra Gaitonde. En una conversación, la esposa de Vijay le pregunta sobre el cadáver y dónde lo sepultó, a lo que él le responde que se llevará ese secreto a la tumba. En eso llega la policía y le dice algo a Vijay, por lo que él se va con ellos. Mira y su esposo lo esperaban en un descampado en la playa, para hablar y ser sinceros sin rencores. El papá de Sam le pregunta a Vijay por la verdad sobre su hijo, ya que él era su único hijo y son conscientes de que haya pasado lo que haya pasado, es culpa de él y Mira, ya que no supieron educarlo y le dieron muchísima libertad y le llenaron con lujos. Le suplican a Vijay que les cuente la verdad, pues viven con la zozobra de no saber si su hijo está bien o no. Por lo que Vijay finalmente confiesa que Sam ya no está en este mundo y que lo siente tanto de que las cosas hayan sido así. Los padres de Sam se marchan. Finalmente Vijay está en la comisaría para explicar a los nuevos policías el problema que tuvo con la antigua comisaría y allí se despide del inspector. Y cuando iba saliendo iba recordando cuando enterró allí el cuerpo de Sam la noche antes de que pusieran la losa en la remodelación de la comisaría. Y es así como termina esta cinta. I don't ever slow up, no I don't take shit.